Muy bien. Hoy vamos a hablar de Lead, que es una biblioteca basada en Web Components. Ya vamos a ver qué es todo este tema de Web Components. Y esta, pues, es impulsada por Google. Actualmente se encuentra en una versión 2.0. La versión 1.0 como que no tuvo tanto auge, pero considero que esta versión está muy buena y trae muchísimas cosas en las cuales pues te pueden sorprender, y no está para reemplazar a otras todavía, porque igual pues su comunidad no es tan grande, pero igual puedes ir conociendo el proyecto. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo nosotros lo podemos utilizar y qué ventaja nos trae a comparación de los otros que ya existen en el mercado. Así que primero me voy a presentar. Básicamente soy Nelson Hernández y tengo un grupo llamado Python Latam, que bueno, ahorita tiene 35 miembros, así que igual ahí le van a estar dejando los enlaces por si se quieren unir, hablar de Python, también les gusta. Y me gusta trabajar con JavaScript y Python, así que también pues me gusta, y estoy en una comunidad llamada Nosco San Miguel. Actualmente soy organizador. Y pues está el Discord, ahí te puedes unir, por ahí te van a estar dejando el enlace, en donde pues es una comunidad creada en El Salvador y que también pues tratamos de crear contenido, dar charlas y todo. Así que puedes unir, no importa de qué país eres, igual hay de otros países también, así que eres bienvenido. Y también tengo un canal de YouTube. Actualmente pues me dedico a estudiar y también a crear contenido. Actualmente pues me paso así creando, por ejemplo, a veces subo un video a la semana y así. Entonces me puedes buscar como Nelson Code en todas las redes. Pues básicamente eso, aprendemos Python y JavaScript con ejemplos ambientados a la web. Así que te puedes unir ahí, pues un vistazo. Y también esa otra comunidad creada en El Salvador llamada Horchata.js, en donde también te puedes unir. Su fuerte más es Facebook. Ahí puedes ver todo lo que publican los demás y todo. Entonces puedes unir, no importa de qué país eres, así que eres bienvenido. Ahora, vamos a hablar de Lead y por qué me parece una herramienta muy interesante. Aquí tenemos la documentación. Vemos acá que esa está mucho más ordenada. Si buscamos la primera versión, pues como que no mucho. Vemos acá, tenemos la documentación. Pero ahora pues tenemos esa versión que básicamente es basada en Web Components. Ahora, ¿qué son los Web Components? Básicamente es un estándar de la web que se basa, y básicamente tenemos varias APIs. Si buscamos aquí en Can I Use, vamos a buscar Web Components. Lo tenemos, es un conjunto de funcionalidades como lo son los Custom Elements, que aquí lo tenemos, que básicamente esto lo que hacen es añadir el contenido HTML, lo encapsula y pues se define en una sola etiqueta. Entonces, como lo vemos acá, tenemos una app en donde nosotros le definimos cómo se va a nombrar. Y bueno, en este caso lo tengo mal, pero tenemos aquí cómo se va a nombrar y luego la clase. Ahora, aquí lo tenemos, vemos acá cómo funciona el Lead, que es basado en componentes. Por aquí voy a traducirlo a inglés. Y aquí lo tenemos. Así es como funciona el Lead. Básicamente tenemos Lead y tenemos una clase. Si notas, si ya has utilizado React, es parecido. O sea, aquí solo le agregamos un React.components y es parecido. Entonces vemos acá cómo nosotros lo podemos utilizar. Básicamente tenemos una función llamada render, en donde nosotros devolvemos el HTML. Luego tenemos acá una función llamada define, en donde le decimos cómo se va a llamar nuestro componente y luego le definimos la clase. Entonces, si has utilizado frameworks de JavaScript, pues se te hace muy familiar eso, pero si nunca has utilizado un framework o algo por el estilo, no te preocupes. Considero que esta biblioteca tiene mucho potencial y también pues es muy simple de utilizar. Vemos acá que lo que me gusta es de que pesa 5K minificado y prácticamente puede hacer lo mismo que lo que existen, como lo es Svelte, Angular, Vue, React. Entonces, considero que
pues han aprovechado bastante todo el tema del conjunto de funcionalidades ya estándar. Y ahora, ¿por qué esto de beneficia de que sea estándar? Esto quiere decir que al ser algo estándar nos va a beneficiar del soporte, porque algo estándar difícilmente lo van a remover de su documentación o de los navegadores. Entonces, considero que va a tener muchísimo soporte y por eso me gusta bastante. Entonces, tenemos acá los custom element, que es lo que yo les decía, que básicamente tenemos nuestro HTML, lo encapsulamos y lo definimos en una sola etiqueta, como lo vemos acá. Nosotros devolvemos todo ese HTML en una sola. Luego tenemos los scope style, que esto es gracias a la API llamada Shadow DOM. El Shadow DOM básicamente lo que nos permite es de que nosotros podamos añadir árboles de elementos a nuestro documento. Al documento me refiero a todo el árbol HTML. Entonces nosotros podemos inyectar este HTML encapsulado, pero en el árbol, en el documento, va a ser invisible. Esto, las ventajas que lo que va a traer es de que nosotros podamos utilizar estilos globales y no van a haber conflictos entre clases. Por ejemplo, como lo vemos acá, que es los scope style, que básicamente todo el CSS va a ser basado en el contexto de esa misma. Por lo tanto, si nosotros alteramos una etiqueta P y le cambiamos color blue, pues esto lo que va a hacer es de que nosotros podamos colocarlo y solo va a afectar esto y no va a afectar a todo nuestro documento. Esto ya lo conocíamos. Si ya has utilizado los típicos frameworks, pues esto ya lo conocíamos. La mayoría pues, siempre lo que hace es a la clase le coloca un identificador único para que esto no colisionen las clases entre sí. Entonces no se afecte en el tema de los estilos. Luego tenemos las propiedades reactivas, que esto es típico hoy en día de pues tener la reactividad, y vamos a ver cómo funciona, y vamos a ver por ejemplo que cambia un poquito de la manera de pensar que tenemos en nosotros que existen en el mercado. Y luego tenemos aquí los HTML templates que lo tenemos acá, y bueno, aquí tenemos el HTML import que casi no portado aquí todo rojo, eso de que pues no está siendo utilizado. Tenemos los HTML templates que básicamente nos permiten hacer esto que tenemos acá, que nosotros podamos ir entre estas comillas el HTML y nosotros podemos concatenar pues JavaScript adentro de él. Entonces nosotros podemos hacer aquí un for, todo lo que nosotros podemos hacer con JavaScript podemos pintarlo en nuestro DOM. Ahora, ya vimos toda esa parte. Vamos a ver por qué considero que Lead es bueno, y tenemos esas tres cosas en lo que lo caracterizan. Tenemos los componentes compartibles. ¿Esto qué quiere decir? Como este está basado en Web Components, esto, la ventaja que nos trae es de que nosotros podemos crear, por ejemplo, un sistema de diseño o un System Design en donde solo lo vamos a hacer una sola vez, pero la ventaja es de que ya no vamos a hacerlo para otras. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, ya has utilizado Bootstrap o otro como Materialize, por ejemplo, que son los más conocidos, siempre cuando utilizamos React, siempre buscamos React Bootstrap, React Bootstrap-Vue, Bootstrap-Angular. Entonces, han creado como estos no tienen esa capacidad, básicamente la comunidad lo que hace es crear lo mismo para cada uno de ellos. Pero con Lead ya no tenemos eso, y lo que nos permite es de que nosotros podemos crear un solo diseño y este va a renderizarse en cualquiera que nosotros utilicemos. A él no le va a importar si es React, si es Vue, aquí nada. Esto se va a renderizar como sea. ¿Por qué? Gracias a los Web Components, que es un estándar y cualquier navegador lo entiende. Obviamente hay navegadores viejos que no lo van a entender, aunque sí hay empresas que pues no les gusta cambiar, o no sé, pero siempre están con el Windows XP, Windows 7, entonces
tienen esas máquinas legacy, polvosas, entonces posiblemente ahí no funcione, pero la mayoría de usuarios que pues hoy en día la mayoría tiene teléfonos muy nuevos y todo el tema, entonces creo que para todo ese público no va a haber ningún problema con eso. Entonces podemos crear un system design, podemos crear aplicaciones, esto pues lo podemos utilizar para crear sitios estáticos como vemos acá, crear aplicaciones grandes que lo puedes utilizar en cualquier proyecto. Ahora, ¿quién lo utiliza? Aquí vemos, básicamente lo utiliza Adobe y Adobe lo está impulsando mucho también porque lo está utilizando para utilizarlo en Photoshop Web. Esto pues va a cambiar muchísimo todo el tema de la web, porque Photoshop sabemos que es una herramienta que utiliza muchísimas herramientas, tiene muchísimas cosas que pues gracias a la evolución que ha tenido el navegador, cada vez este se puede estar integrando más y muchas API de diseño, como lo es el Day Picker, para nosotros poder seleccionar colores, todo este tema de herramientas de diseño, como que ya están siendo como más estándar y ya tenemos eso. Puedes echarle un vistazo también. Puedes ir a web.dev y buscar aquí. Aquí puedes enterarte de todas las noticias que ocurren. Aquí, como vemos, WebDev ya está lanzando cursos. Aquí puedes echarle un vistazo. Yo realmente no los he visto porque, no sé, tengo otra manera de aprender, pero igual lo puedes echar un vistazo acá. Podemos ver aquí para PWA, CSS, casos de estudio. Aquí es donde prácticamente me entero de todas las novedades que está lanzando Chrome. Entonces, pues sería bueno que le eches un vistazo. Aquí podemos aprender muchísimo de otras herramientas. Aquí podemos ver todo lo que se está realizando, experimentos. Como vamos a sacar, ve, aquí está, ve, Airdropper API, que es básicamente para seleccionar colores y todo eso. Aquí uno se puede enterar. Aquí tenemos lo del Lighthouse, todo lo que sucedió en el Chrome Dev Summit. Aquí te puedes enterar de todo eso. Así que le puedes echar un vistazo. Ahora, vemos acá que Adobe lo utiliza en su System Design llamado Spectrum. Spectrum, pues es básicamente así como un Bootstrap, pero pues obviamente diseñado por Adobe, en donde pues básicamente la idea es de que lo puedas utilizar en cualquier framework. Como vemos acá, aquí dice, ve, a framework agnóstico. ¿Por qué? Eso es gracias a Lead. Porque como ya lo había leído, lo puedes utilizar en cualquier framework y este se va a renderizar. Así que podemos ver acá un botón. Eso se lo colocas en React View, te lo va a agarrar y se va a renderizar de la misma forma. Entonces, vemos que es una biblioteca muy liviana. Obviamente tiene cosas bastante interesantes, como es el tema de los decoradores. Vamos acá. Tenemos los decoradores, que esto todavía no está estándar en el navegador, porque pues esto lo podemos utilizar solo con TypeScript hoy en día, al momento de estarse grabando esta charla, pero está en una etapa 2, así que pues pronto vamos a tener esta feature en el navegador y todos lo vamos a poder utilizar. Actualmente pues este lo utiliza con TypeScript, así que para utilizar decoradores pues lo tienes que utilizar con eso. Entonces, ¿qué son los decoradores? Por si tú te preguntas, pues básicamente estas son funciones que le agregan funcionalidad o extienden a esta clase que vemos acá. Vemos que esto pues lo está siendo consumido por esta función o este decorador. Entonces, él lo que hace es, vemos acá, vamos a ver la documentación. Él lo que va a hacer es agregarle reactividad y todo el tema para que, vamos acá, por acá, voy a hacer un poquito de zoom, y aquí nos dice que Lead usa los decoradores para proporcionar APIs declarativas para registrar elementos, propiedades reactivas y consultas. O sea, ellos lo utilizan por detrás, pero puedes acceder a esto utilizando TypeScript. Obviamente, nosotros lo podemos utilizar con JavaScript, no hay ningún problema. Vemos acá que lo podemos utilizar eso.
para nosotros poder acceder a la reactividad. Ahora, esto, lo importante es de que Google lo está implementando más y bueno, creo que podría estarse olvidando un poco también de Angular. Angular, como que no mucho, y igual como que no tiene muchísimo comparado a otros que existen en el mercado. Yo realmente he utilizado Angular y creo que pues esta biblioteca que está impulsando la Google, considero que cada vez va a tener más potencial. Y bueno, la ventaja es de que ya lo podemos utilizar con Vue.js. Esto lo vamos a ver, pero aquí tengo un ejemplo. Ya vamos a ir viendo qué es lo que me apareció y un poco también de las desventajas que le veo hoy en día. Vamos a utilizar Vite. Por si no conoces Vite, es una herramienta creada por Evan You, el creador de Vue.js, que básicamente impulsa esta herramienta y que viene pues a ser como una alternativa a Webpack. Básicamente esta herramienta lo que nos permite es un transpilador, es de que nosotros tengamos nuestro por ejemplo, un proyecto en Vue. El navegador no entiende Vue, entonces lo que hace es pasar por el transpilador y el transpilador convierte este código ya en producción, por ejemplo, lo convierte a HTML, CSS y JavaScript. Entonces nos crea una carpil o disk, como sea, en donde coloca ahí los archivos estáticos y ya ahí nosotros la podemos utilizar para producción. Entonces, básicamente es lo mismo, nos permite hacer lo mismo que Webpack, pero la ventaja de este es que yo le veo que la configuración es muchísimo más fácil, pues esta igual no tiene mucho tiempo, pero su documentación considero que está bastante buena. Ya me han surgido algunos problemitas y he podido solucionarlos con la documentación. Considero que está excelente. Y la ventaja de este es que está construido con Go. Y ahora, esa es la tendencia que está surgiendo hoy en día, es de que se están utilizando los lenguajes que son de una capa más baja, digamos, son más tipados, y lo que están haciendo es de que no están matando a JavaScript. O sea, no están como de, hey, ya no vamos a utilizar JavaScript, el futuro es este, sino que esto le están dando más poder. Por ejemplo, estamos viendo Rust, que cada vez se está involucrando muchísimo. Rust considero que es un lenguaje que le puedes echar un vistazo. Creo que tiene mucho potencial y también está impulsando muchísimo a la web. Y ha existido así, por ejemplo, ahorita está Deno y otras muchas más herramientas en donde pues se está viendo todo el poder de estas y le están ayudando a JavaScript a tener ese potencial. Entonces, esta herramienta pues corre bien y es muy liviana, y sobre todo se utiliza porque por proyectos grandes nosotros pues tenemos, por ejemplo, puedes tener un computador con bajos recursos. Entonces antes correr un proyecto en React era muchísimo difícil. Bueno, hay empresas que todavía no han migrado a Vite, obviamente, pero sí, como que esta, y tienes que tener un mejor computador, y este pues corre muchísimo más fácil. Así que vamos a ver un proyecto. Aquí lo tengo, no vamos a codear en vivo porque pues no tenemos tanto tiempo. Bien, entonces vamos a verlo. Aquí tenemos la configuración de Vite. Esta ya nos la da el propio. Nosotros podemos crear un proyecto con Vite. Vamos a ver aquí. Voy a abrir una terminal. Por acá. Nosotros podemos hacer npm init Vite@latest. Damos enter. Aquí le decimos el nombre del proyecto. Ahí le voy a colocar este. Y aquí vemos que ya podemos utilizar lead. Así que pues vaya sorpresa que me encontré. La verdad no sabía que estaba para lead. Igual aquí en la documentación. Bueno, aquí lo coloca. No me había fijado. Pero sí, entonces vamos a utilizar lead en este caso. Pues esas son las configuraciones que ya coloca por defecto. Aquí no tienes que hacer nada más. Solo crear el proyecto. Enter, enter, enter. Y listo. Ahora, vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos un fichero HTML. Vamos a ver qué curiosidades encontramos. Bien, aquí tenemos
pues el JavaScript, ¿por qué se está colocando el JavaScript al principio? Esto porque al final nosotros estamos utilizando JavaScript para renderizar. Entonces, nosotros al final con JavaScript vamos a pintar la información. Entonces, por lo tanto, eso se deben de cargar primero porque al final estos van a renderizar el HTML. Entonces, pues se colocan aquí porque, bueno, aquí al final esto se va a cargar en esta etiqueta. Algo que vemos acá diferente y es de que tenemos un MyNav acá. Esto no lo habíamos visto en otras herramientas que hay, en donde nosotros cargamos todo en un solo app. En cambio acá, pues nosotros podemos cargar la etiqueta aquí en nuestro HTML y no hay ningún problema. Entonces, pues aquí solo lo importamos y listo. En nuestro caso, todo el proyecto sí lo vamos a renderizar en un app porque al final vamos a utilizar un routing. Entonces, con el routing, sí, él todo hace el tema de switchar a un componente y a otro, a diferentes vistas. Así que sí, vamos a utilizarlo así en un solo app, la típica. Y ahora nos vamos a ir al main.js. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos algo llamado Budding Router. ¿Qué es Budding Router? Pues básicamente es el router que nosotros podemos utilizar. Esto es lo que no encontré, es de que la documentación actualmente como que no te recomienda un router en sí, digamos, por ejemplo, con React podemos utilizar React Router 2, por ejemplo, aunque al final pues se tiene ese concepto de librería, obviamente, donde una librería, el concepto es de que esto lo te va a dar lo necesario y así tú quieres añadirle más funcionalidad, pues instala otra. Entonces, creo que sí tiene este concepto, pero igual la documentación como que ahorita no nos sugiere un router específico, pero en este caso, pues yo utilicé este llamado Budding Router. Si ya lo has utilizado, igual déjalo en los comentarios. Básicamente, este es un client-side router, o sea, un cliente del lado del servidor para Web Components. Así que lo puedes utilizar para otro que sea basado en Web Components. No necesariamente tiene que ser para Leak. Este es agnóstico del framework. Así que, pues, este vamos a utilizar. Por aquí puedes ver cómo lo podemos utilizar y todo. Así que vamos a utilizar ese. Vemos que de una manera muy simple lo podemos utilizar. Vamos acá. Básicamente tenemos un array en donde nosotros le decimos que vamos a cargar. Entonces le decimos el path, el componente. Esto es lo típico. Tenemos acá un selector que es donde básicamente se va a renderizar nuestra aplicación en un div app, que es lo que tenemos acá. Muy básico. Y tenemos aquí el action. Algo muy importante es que utiliza ya los lazy import. Por si no sabes qué son los lazy import, básicamente esto lo que nos permite es cargar JavaScript de forma perezosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar en una sola vista y no se va a cargar todo el JavaScript que tenemos en otras rutas. Esto es así porque nos dimos cuenta de que nosotros al utilizar este tipo de aplicaciones le estamos devolviendo muchísimo JavaScript al navegador y esto lo vuelve pesado y podría tener podemos tener una pérdida de rendimiento bastante grande. Ahorita vamos a ver un proyecto pequeño, pero hay empresas que tienen unos proyectos enormes en donde pues sí pesa bastante el tema de no usar lazy import, así que va a ver cómo lo podemos utilizar. Básicamente, aquí lo que le estamos diciendo, que cargue la home, pero sin lazy import. ¿Por qué? Porque al final la home es la que básicamente el usuario va a ver primero, así que no importa que le hagamos lazy import o no, siempre la va a cargar el usuario. Luego tenemos el about, que está, aquí lo vamos a decir. Mientras estemos en about, no cargues el JavaScript del componente about, de la página. Entonces vamos a tener esta carga perezosa. Ahora, vamos a ver aquí, tenemos my home, aquí definimos el componente y aquí le definimos cómo lo vamos a utilizar. Esto tiene que ser muy importante, que tienes que tener con Web Components, y es de que colocas la palabra, una palabra, guión, otra palabra. Esto se utiliza porque
es como una condicional que se agregó o una forma de cómo cargar web components. Porque, por ejemplo, si nosotros dijéramos aquí my home, esto puede tener una confusión en el navegador. Entonces, por ejemplo, si el día de un futuro, por ejemplo, que no va a suceder, que agrega, no sé, el estándar, agrega una etiqueta llamada my home, pues vamos a tener problemas. Por ejemplo, yo no le puedo poner a mi componente, a mi web component P. ¿Por qué? Porque ya existe. Entonces, si vemos, todas las etiquetas HTML tienen una sola palabra. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar un web component? Pues que tiene una palabra, guión, otra palabra. Entonces, así nos vamos a dar cuenta de cómo lo podemos utilizar hoy aquí. Entonces, pues, para que tomen en cuenta. Vamos a ver, tenemos los componentes. Bueno, yo estructuro el proyecto, no sé cómo lo hacen ustedes, pero básicamente tenemos aquí los componentes y luego tenemos las páginas. Tenemos aquí la home y aquí tenemos una clase de lead. Vamos a ver acá, podemos utilizarlo así, tenemos nuestro template y nosotros podemos añadir la carta. Tenemos acá la función define, que ya lo habíamos visto, y le pasamos la clase. Ahora, algo muy bueno, y es de que ya tiene como extensiones que ya podemos utilizar. Vamos acá que tenemos lead snippets, y aquí hay un montón de shortcuts que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, lead base, vamos a crear aquí, vamos a decir lead base, y como vamos acá, ya nos agrega una clase muy simple. Así que ya tenemos todo eso que nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo para pues correr en nuestro proyecto y avanzar. Entonces tenemos también lead plugin, que este es lo que va a hacer, pues nos va a agregar todo el tema de autocompletado y como eso acá. Entonces me pareció bastante interesante, porque al principio yo sí estaba como copiando la documentación como se hacía, pero de ahí vi que, ok, si tiene todo esto bien pensado, todos los snippets y todo lo que vas a utilizar, porque la mayoría utiliza Visual Studio Code, así que es ahí donde pues, puedes utilizarlo. Ahora, aquí tenemos un componente, vamos a ver, que es la car, y aquí tenemos el tema de los estilos. O aquí en la documentación nos habla de que nosotros podemos añadir los estilos acá, pero algo que yo pensé y dije, no me parece buena idea colocar los estilos adentro de mi clase, porque al final no todo el tiempo nosotros estamos diseñando. Entonces considero que los estilos siempre, a mi criterio, es buena práctica tenerlos separados, porque uno cuando entra un componente, al menos yo siento que lo primero que tengo que ver es JavaScript, porque al final pues digamos que otra persona se puede encargar del diseño y yo solo llego a ver el JavaScript. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, lo que nos permite hacer es que nosotros podemos crear una constante y tener los estilos separados. Y aquí en el style, como vamos acá, ya no lo vamos a definir aquí, sino que vamos a pasarle un array y aquí le vamos a pasar cada uno de los estilos. Entonces, aquí podemos pasarle muchísimos estilos. Por ejemplo, podrías tener algunas configuraciones globales y que quieras, digamos, ya lo tienes en una carpeta y quieras reutilizar esos estilos. Entonces, de un solo lo colocas acá y aquí tenemos una API que estamos consumiendo. Básicamente es Rick and Morty, que es la típica que utilizamos, y básicamente estamos trayendo información. Entonces, lo que vemos acá es que nosotros podemos pasarle la información de un solo, decimos igual, y ya le estamos cambiando el valor. Ahora, tenemos nuestro ciclo de vida. Una de las funciones es connect, que es básicamente cuando se ejecuta, cuando pues el DOM se está renderizando, es todo el tema de su ciclo de vida. Tenemos una función para desmontar también, que en este caso no lo he utilizado, pero también existe. Y aquí te decimos, aquí sí vamos a utilizar el TIS, que en React pues ya no utilizamos este sistema basado
en clases, así que deja en los comentarios qué te parece. ¿Crees que es buena idea todavía estar utilizando clases o te gusta más todo ese tema del paradigma así funcional y tener funciones y esta función hace algo y así? En cambio, aquí tenemos una clase, tenemos el típico constructor, que es bien conocido, y aquí tenemos algo bien importante, y es de que con esta biblioteca nosotros tenemos el control del renderizado. Ya no lo hace el propio framework. Como vemos acá, tenemos esta función llamada this request update. Si nosotros la comentamos, bueno, vamos a ver acá, está corriendo. Vamos acá, estamos corriendo, estamos renderizando cada uno de los personajes, lo típico. Ahora, ¿qué pasa si yo quito esto? Vamos acá que no tengo nada. ¿Y esto por qué? Y tú vas a decir, hey, pero si estoy actualizando ya el estado, ya aquí le estoy pasando los nuevos resultados, ahora cuéntamelos. Y esto me pasó y pasé luchando como unos 30 minutos y sí tienes que tomarlo en cuenta de que tienes que saber que nosotros tenemos en realidad el control del renderizado. Entonces, aquí le estamos diciendo que, ok, actualiza el estado, pero no le estamos diciendo que se renderice. Entonces, vamos a pasar al request update, que como vemos acá, pues ahí sí va a ser el tema de renderizado y se va a pintar en el DOM. Entonces, ¿qué te parece todo esto de que uno mismo controle el estado? Creo que al principio sí les puede dar problemas, igual que a mí, de que no se acuerden de que este uno mismo controla el estado. Y aquí tenemos el típico routing. Y bueno, eso es lo que les traía. Así que dejen ahí en los comentarios qué les ha parecido. Y bueno, eso ha sido mi presentación.